¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, un programa más, a Andalucía Paranormal, aquí en 7 Televisión Andalucía, para toda la red de televisiones de esta casa, de 7 Televisión. Un programa de hoy en el que, por las fechas que vivimos, tenemos que hablar de Halloween, de historias de terror, de historias de miedo. Me sonrío porque ¿quién no ha disfrutado alguna vez con una película de miedo? ¿Quién no se ha puesto la televisión y ha querido ver lo último de Halloween, lo último de Viernes 13, cualquier película, la película Ouija, da igual, cualquier película de este tema? ¿Se imaginan vivirlo? ¿Se imaginan en un momento dado ser víctimas del misterio? ¿Vivirlo en primera persona? Hoy es un programa que les quiero hablar monográficamente de lo que es Halloween. Primero su historia, por qué celebramos Halloween, por qué hemos hecho esa fiesta nuestra, una fiesta que es muy nuestra, no es, como he escuchado por ahí, una americanada, no, vamos a las raíces y luego ya, si quieren, vamos a hacer los matices. Pero no es una americanada, como se suele decir. Es una fiesta que es muy europea, aunque sí nos la hayan devuelto un tanto transformada. Vamos a hablar de los orígenes del Halloween, pero también quiero hablar con ustedes de fenómenos paranormales. Fenómenos paranormales que han ocurrido en fechas como en Halloween e historias de terror. Y les garantizo que algunas les van a llamar la atención. Algunas les van a resultar muy sorprendentes. Halloween, noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Halloween, una noche en la que muchos van a disfrutar de fenómenos paranormales, del truco o trato de las calabazas. Hay personas que incluso van a venir a hacer rutas de misterio, incluso con este que les habla, y que vamos a disfrutar por las calles de la ciudad de misterios y de hechos paranormales. Y es que Halloween, el truco o trato, es una fiesta que se considera importada, pero que tiene raíces europeas. La fiesta de los disfraces, de las golosinas, las delicias de los más chicos. Pero ¿de dónde viene la fiesta de Halloween? Halloween significa Hallows Eve, una palabra que proviene del inglés antiguo, y que significa víspera de todos los santos, que se refiere a la noche del 31 de octubre y que, sin embargo, la antigua costumbre anglosajona ha robado un estricto sentido religioso para celebrar en su lugar la noche del terror, la noche de las brujas y de los fantasmas, Halloween, que marca un retorno al antiguo paganismo y una tendencia que se ha propagado también por los pueblos hispanos, tan que éramos de la festividad de todos los santos, pero los tiempos cambian, la juventud llega y casi que es preferible el tono festivalero a el tono triste. Cada uno vive la fiesta de los difuntos a su forma, no es criticable. Los orígenes de la celebración de Halloween se inicia con los celtas, los antiguos pobladores de Europa oriental, occidental y parte de Asia Menor. Entre ellos habitaban los druidas, que iban siempre con tocados extraños y jugaban con el fuego, sacerdotes paganos, adoradores de la naturaleza, de los robles, de los animales de la noche y especialmente del roble. Ellos creían en la inmortalidad del alma, la cual decían que se introducía en otro individuo para abandonar el cuerpo y que el 31 de octubre volvía a su antiguo hogar a pedir comida a sus moradores, quienes estaban obligados a hacer al difunto de una provisión de ella. Luego tomaría tintes cristianos, tintes católicos, pero en el año céltico se concluía en la fecha que coincide con el otoño, cuya característica principal
es la caída de las hojas. Y ahí nos vamos a encontrar que para ellos significaba el fin de la muerte o la iniciación a una vida nueva. Esa enseñanza se propagó a través de años juntamente con la adoración a su Dios, con la adoración al Señor de la muerte, el Samhain o el Samahain, a quien ese mismo día, esa misma noche, invocaban, en este caso, invocaban como Señor de la muerte para consultarle sobre el futuro, sobre la salud, sobre la prosperidad y sobre todo lo que eras, en este caso, la muerte y los difuntos. Algunos inmigrantes irlandeses introdujeron Halloween en los Estados Unidos, donde llegó a ser y es parte del folclore popular. Pero por aquel entonces, en aquellos inmigrantes irlandeses de lo que se llamaba Nueva Manhattan, lo que hoy es Manhattan o Nueva Ámsterdam, que también se llamaba así, se funden en un crisol con lo que eran las tribus locales y ahí empiezan a fundirse las creencias de esas tribus locales, de dioses, de demonios, de seres de la noche, con todo lo que venía de Europa, del culto a la noche, de lo que es el culto a la naturaleza, de poner comida o luces para que el espectro del difunto pueda visitar a su casa anterior, pues todo eso se acaba transformando en un crisol y empiezan las creencias en brujas, en duendes, en monstruos, y de ahí que se empieza a propagar por todo el mundo. Evidentemente, una película de John Carpenter, Halloween, era la que iba a marcar y la que iba a dar el espaldarazo definitivo a lo que es esa creencia en fantasmas y en la noche del miedo, en la noche del terror. El 31 de octubre por la noche, en los países de cultura anglosajona y ya también en los latinos, en los hispanohablantes, en España, se celebra esa herencia en la víspera de Todos los Santos, en los que hay toda una escenografía que recuerda a los muertos. Luego, con la llegada del cristianismo, las ánimas del purgatorio, y ahora se ha convertido en una especie de Macedonia en la cual no faltan creencias en brujas, en fantasmas, en difuntos. En cambio, en los países de cultura mediterránea, el recuerdo a los difuntos también sigue estando presente, la atención a la muerte, que se centra el día 1-2 de noviembre, y que es el día siguiente a la resurrección y la alegría del paraíso, que espera, evidentemente, lo que es los cristianos y a la familia de santos, tal y como la entendía el propio San Pablo. Diversas tradiciones se unen, se mezclan, influyen mutuamente. En ese comienzo de noviembre, en las culturas de los países occidentales, pero también en Asia, en África, donde todo lo que es el culto a los antepasados tienen fuertes raíces y están ligados a una fecha concreta en función de cada cultura. La calabaza, la golosina, los disfraces, todo eso llega después. En los países escandinavos, por ejemplo, se llamaba a la muerte pues haciendo una especie de farol, de linterna. Se vaciaba lo que era una calabaza y se le hacían unas incisiones para que pudiera salir la luz. Eso, con el paso del tiempo, pasaría a ser la típica calabaza, el típico jack-o'-lantern, que también le llaman, y que sería una representación de lo que son esos seres monstruosos, esos seres demoníacos. Cuando esa costumbre se moderniza, los niños suelen portar esa cabeza y gritarte el típico truco o trato, para indicar que te gastarán una broma si no accedes a darle alguna propina, una especie de aguinaldo o de golosina. La antigua leyenda irlandesa narra que la cabeza iluminada sería la cara de un tal jack-o'-lantern que en la noche de Todos los Santos invitó al diablo a beber a su casa. Fingiéndose un buen cristiano, y como era un hombre disoluto, pues acabó en el infierno. Con la llegada del cristianismo, mientras que los países anglosajones
tomaban y formaban parte una procesión de niños disfrazados que trataban de asustar a los demás, pues en los países anglosajones se toma esa opción, pero por otra parte, en los países latinos se aceptan el 1 y el 2 de noviembre como fecha de difuntos. Los pueblos españoles, por ejemplo, existe la tradición de ir puerta a puerta tocando y cantando, pidiendo dinero para las ánimas del purgatorio. Hoy día, aunque menos que antaño, se siguen visitando los cementerios, se arreglan las tumbas con flores, se recuerda a los familiares difuntos y se reza por ellos en las casas donde también se habla de la familia, de los que están vivos, de los que están muertos y de todos los pasados que en otra vida han estado en el mundo de los vivos y que ahora están en el mundo de los muertos. También se toman dulces especiales como eran en su día los huesos de santo o los buñuelos de viento. Mientras tanto, en el otro lado del océano, la fiesta es diferente. La fiesta es de disfraces. Y de esas fiestas, indudablemente más festivaleras, hace ya casi 2 décadas que se vuelve a España y vuelve a Europa. Y españoles, portugueses que tenían su propio folclore, asimilan de buena gana esto de ir disfrazado, esto de ir pidiendo el truco o trato, y esto que de alguna forma recuerda a los muertos y recuerda la noche en la que dice que se abre una puerta en la cual se accede a ese más allá, o que desde ese más allá se accede a este más acá, y que los difuntos pueden venir a visitarnos, pueden venir, en este caso, a estar con nosotros. Una noche en la que se suelen también hacer hogueras, en la que se suelen hacer diferentes visitas a lugares encantados, o simplemente se suele disfrutar de visitas urbanas en las que hablar de misterio y conocer los casos más espectaculares a nivel misterioso, a nivel paranormal que pueda haber en cualquier ciudad. Casos que les garantizo que son tremendamente impactantes y donde, aunque parezca una costumbre que es relativamente nueva, las personas suelen ir disfrazadas, suelen ir vestidas con disfraces y disfrutar de un hecho tan singular como el Halloween. En otras ciudades, como por ejemplo en Sevilla, se celebra o se hace el mito del Don Juan Tenorio. El Don Juan Tenorio, que es ese burlador de Sevilla o convidado de piedra en esa obra de Tirso de Molina, que se atrevió a ir al cementerio de noche para conjurar las almas de quienes habían sido víctimas de su espada o víctimas también de su posesividad y de su egoísmo. En todas las representaciones, ritos y demás hechos pervive el deseo inconsciente, más bien pagano, de exorcizar el miedo a la muerte y de sustraerse la angustia que genera la muerte. El mito antiguo del retorno de los muertos, que se ha convertido hoy en un tema recurrente y que se habla de fantasmas, de Dráculas, que se ponen cines de terror, películas de terror, y que de alguna forma es una visión de difuntos que llega desde muy antiguo y que ha formado toda una cultura del terror para vivir en una noche de Halloween, una noche importante en la que también se puede celebrar el culto a la muerte y el culto en este momento tan especial a aquellos seres que ya nos han dejado. Pero también es verdad que en días de Halloween se han producido hechos que son tremendos, como por ejemplo el crimen de Ripollet, que sucedió en el año 2008, cuando un joven de 15 años, Sergio, apaleó literalmente y degolló a Maore, una joven de 14 años. Nadie supo por qué hizo esto, pero sin embargo, en un crimen salvaje, acabó con la vida de esa persona en un festival, en una orgía de sangre, en la cual fue recordado por siempre como el crimen de Halloween. Es curioso porque incluso había colgado
una serie de vídeos con anterioridad en el cual, bueno, pues se veía como esa chica besaba a otra persona y se cree que de alguna forma podía haber sido una especie de infidelidad, que no querían que trascendieran. Fue en la casa de la chica cuando, enfadado porque ella había colgado en la red ese vídeo de ambos besándose, cuando acudió y acabó con su vida. Si para colmo es noche de luna llena y noche en la que las hogueras arden y se cuentan historias de terror, peor que peor, como la casa del terror, donde también un joven de 14 años llamado Caleb Wren muere en una también atracción cuando se salta las normas de seguridad, optó por divertirse a su forma y ocupó el lugar de un esqueleto ahorcado. El problema, que cuando se colocó aquella soga se ahorcó de verdad, y cuando iban pasando las personas por la atracción creían que era, en esa casa del terror, se creían que era parte del espectáculo, hasta que cuando se dieron cuenta era demasiado tarde y Caleb Wren había muerto una noche de Halloween al querer gastar una extraña broma. Igualmente nos vamos a encontrar con la tragedia de Milton Keynes en Inglaterra, donde son muy típicas las decoraciones de casas de Halloween. A Richard Perry casi le cuesta la vida. Estaba en la casa de sus amigos en una localidad, en esa localidad referida de Milton Keynes, y Perry quiso gastar una broma, se quiso hacer el ahorcado, y al cabo de 3 minutos una persona se dio cuenta que realmente se estaba asfixiando y pudo salvarle la vida. Pero este tipo de bromas, cuidadito, porque como ven pueden tener consecuencias fatales. Igualmente el caso de Jordan Morland, de 16 años, que trataba de gastar también una broma a su hermana, quiso hacerse el ahorcado en el jardín y notaron que faltaba, no estaba. La familia salió al jardín y se lo encontró igualmente ahorcado. También nos encontramos el caso Colmenares, en Colombia, en el año 2010, cuando un chico llamado Luis Andrés Colmenares es hallado sin vida en el interior de un caño del distrito del norte de Bogotá. Se cree que el joven se encontraba con una chica llamada Laura Moreno en una fiesta y fueron a comprar un perrito caliente. Laura dijo que Andrés echó a correr y se tiró al caño. Se dudó siempre de la versión aceptada de la joven, pero el chico también perdió la vida en ese juego vida-muerte que en muchas ocasiones viene a ocurrir una noche de Halloween. O los juegos de rol, como por ejemplo en la ciudad de Barcelona, donde una mujer casi muere cuando iba a ser sacrificada en Halloween. Era el año 2005 y todo fue parte de un juego de rol sacado de la racionalidad. Según el jugador, ella era la elegida para ser sacrificada. Y también un accidente mortal. 3 adolescentes de apenas 13 años que se encontraban pidiendo golosinas en su vecindario, aplicando aquello del truco o trato, disfrazados de monstruos, de fantasmas, y se llamaban Andrea González, Lexi González y Leandra Pérez. Al cruzar el paso de peatones, un conductor, en este caso, los atropelló y acabó con su vida. Fíjense que cuando celebramos el Halloween también nos vamos a encontrar con otros hechos que son tremendamente impactantes y tremendamente singulares, porque está también la leyenda de Bloody Mary, conocida por todos como una leyenda que tiene diferentes versiones, diferentes nombres, pero que hace muchos años cuentan que una chica llamada Mary cayó enferma y murió. Por aquella época muchas personas habían padecido catalepsia, un estado biológico conocido como de muerte aparente porque se caracteriza con la rigidez del cuerpo. Entonces se les ataba una cuerda
y en este caso esa cuerda salía al exterior y era atada a una campana. Si cuando esa persona moría al cabo de los días tocaba la campana, es que posiblemente estaría viva, y corrían a desenterrarla. La familia de Mary la enterró siguiendo ese procedimiento, pero cuando Mary despertó y tiró de la cuerda, nadie acudió a su llamada. Su familia fue a velarla al día siguiente y descubrieron la campana en el suelo. Desenterraron a Mary y comprobaron cómo su hija no tenía uñas, puesto que se las había desgarrado luchando contra el ataúd y liberarse del mismo. Eso enfureció tanto a Mary que antes de morir cuentan que echó una maldición, y ahora dicen que si te colocas en un espejo y pronuncias 3 veces su nombre, una chica se aparecerá y te matará o te desfigurará, mientras que de fondo escucha el sonido de una campana. Historias de Halloween que se cuentan, historias de Halloween que también incluso se puede llegar a hablar de la Santa Compañía, de aquellos que en una noche de Halloween se pasean por los campos y que uno puede ver cómo hay un cortejo de personas que van caminando, van portando esos luces, esos candiles, y va uno con ellos. Cuando uno ve un vivo, claro está, cuando uno ve el cortejo, no puede darle la cara ni mirarlo a los ojos, puesto que si una persona viva los mira, posiblemente sea parte de esa maldición, y en esos rezos y portando esas velas puede llegar tu muerte o puede llegar el fallecimiento de una persona querida, de una persona que esté cercana a ti. También circula la leyenda entre los japoneses que cuentan la historia de una colegiala japonesa que sufría constantes acosos por parte de sus compañeros debido a una forma de ser introvertida y decían que casi enfermiza. Era el blanco de todas las bromas y un día llegaron demasiado lejos. Ella estaba esperando en el andén a que llegase el tren cuando sus compañeros se acercaron silenciosamente a ella. Se colocaron detrás y sacaron un saltamontes que colocaron en su hombro. Como era de esperar, cuando ella se dio cuenta de la presencia de ese insecto en su hombro, salió corriendo despavorida, con la mala suerte que lo hizo coincidiendo con la llegada de un tren. Ella cayó a las vías del tren justo en el momento en el que éste entraba en la estación. Nadie la pudo ayudar. El tren partió su cuerpo en dos, pasándole por encima. Hoy día son muchos los japoneses que aseguran haber visto a un fantasma en forma de mujer arrastrándose por lo que es la estación y sobre las manos, en los alrededores. Y cuenta la leyenda que son muchas las personas que han sufrido misteriosos empujones en los andenes, que han sufrido heridas y también heridas de garras que llegan de la nada y que de alguna forma nos recuerda que en una fecha como la de Halloween pueden ocurrir hechos realmente impresionantes como los que le he contado en esta primera parte. Pero fíjense que vamos a pasar la página de esta revista visual de hoy, que en este caso Andalucía Paranormal dedica a Halloween. Hemos hablado de la historia de Halloween, hemos hablado de cuál es su origen, y sin embargo yo en la segunda parte les quiero hablar de experiencias reales. Incluso les quiero hablar o les quiero hacer una pequeña demostración aquí de modernas técnicas de transcomunicación instrumental. Todo eso será en unos segundos, justamente cuando entremos en la segunda parte de nuestro programa de Andalucía Paranormal, para hablar de hechos y experiencias en lugares encantados de Andalucía. Halloween,
Estamos hablando de Halloween. Acabamos de regresar de hablar de los hechos que vienen a ocurrir por Halloween, hechos malditos, pero también hechos que son tremendamente impactantes y que tienen por contra, que tienen un lugar en la historia, porque también les hemos querido contar la historia real de Halloween. Yo les voy a hacer partícipes de historias que han venido a ocurrir, pero también le quiero hacer partícipe de una historia particular en este estudio. Un estudio de televisión, moderno o antiguo, según se ve, en los que también hay un recuerdo, también hay hechos que pueden parecer extraños y que, ¿por qué no?, una noche como esta podamos intentar contactar con lo que hay aquí. Les garantizo que lo que vamos a hacer es real. Vamos a hacer una experiencia en unos minutos que es real. Y que en ocasiones ha dado muy buen resultado y que obviamente aquí yo no sé qué resultado va a tener. Pero la vamos a hacer. Por Halloween, muchas personas que siguen el programa y seguidores míos propios saben que es habitual hacer rutas de misterio. Esas rutas de misterio pueden ser el escenario perfecto para vivir también hechos paranormales, hechos extraños, hechos que son tremendamente impactantes, hechos que no les gustaría vivir. Yo les voy a contar una experiencia que vivimos durante una ruta de Halloween, en la que nos trasladamos a un edificio sevillano, un edificio que tiene por nombre nada más y nada menos que el Sanatorio de los Muertos. En ese Sanatorio de los Muertos se aparece una niña que se llama Clara, que tiene 8 años de edad, que murió víctima de una meningitis, y que esa cría se aparece en ese mismo punto. Allí tuvimos la ocasión de asistir, tuvimos la ocasión de ir en una de esas visitas que solemos hacer de investigación, y en aquella noche de Halloween, noche movida, comienza a sentirse una voz de una niña que decía: hola, 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 hola. A nosotros nos deja tremendamente impactados, nos deja tremendamente marcados, porque, entre otras cosas, a esas horas, en aquel lugar, no había nadie. No había nadie que pudiera, en este caso, provocar ese sonido, ese hola, hola, que, sin embargo, fue y resultó tan espectacular. Todos los presentes allí se quedaron mirando, no sabían realmente quién podía ser, pero sin embargo era una voz de niño, una voz de niña que en todo momento parecía estar comunicándose con nosotros. Ese hola, hola que con posterioridad pudimos identificar nada más y nada menos que con una pequeña llamada Clara, que de alguna forma se sigue manifestando en este Sanatorio de los Muertos. La impresión, les puedo garantizar que es increíble. La impresión, evidentemente, no es apta para nadie que sea de corazón sensible, pero sí es verdad que a nosotros nos deja con el ánimo de haber sido testigos, de haber sido partícipes de algo que realmente se puede considerar paranormal y se puede considerar como que realmente estaba allí con nosotros aquella noche de Halloween.
Igualmente, en el transcurso de una ruta de misterio, pues vamos a tener otra experiencia no menos fuerte. Cuando llegamos al final del recorrido, a mí habitualmente pues me gusta hablar de hechos que vivimos y de hechos paranormales que vivimos en un determinado punto, en un edificio en el barrio de San Isidoro. Estando en ese lugar, contando la historia que ocurre en ese mismo punto, veo que los presentes quedan prácticamente sobrecogidos, hay un clima de tensión, comienzan incluso unas chicas a llorar, no sé qué es lo que está pasando, el tiempo corría, pero no sabía qué era lo que ocurría, y simplemente cuando me acerco a ella, estando en un estado de nervio bastante grande, esa chica lo que dice es aquello de cuando, y el resto del grupo, que también evidentemente la había podido ver, lo que me dicen es, mira, estando tú explicando lo que pasa en ese sitio, me he encontrado que hay un momento en el que se abre lo que es la ventana, y en ese momento, en esa ventana, ha aparecido un señor. Yo me quedo sorprendido, no me lo explico, y en ese momento lo que hago es llamar a la empresa de seguridad. Teniendo uno un amigo, teniendo uno un conocido en esa empresa, simplemente le pregunto, perdona, ¿tenéis a alguien en la casa de Muñoz y Pavón, que era la casa a la que yo me refiero? Y ellos me dicen, no, nadie. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estoy haciendo una ruta y ha visto una chica de las que viene con nosotros cómo alguien se asomaba a ese mismo lugar y cómo, de alguna manera, esa persona, después de asomarse a ese mismo lugar, ha desaparecido. Y fue tal la impresión que esa persona lo comprueba y me dice, mira, precisamente en esta casa no hay nadie en ese momento, y simplemente te puedo decir que no hay nadie porque allí pasan cosas extrañas y nadie de los que tenemos han querido nunca estar o permanecer allí, de forma que hoy día lo tenemos simplemente robotizado, y te puedo decir que en los momentos previos a los que tú nos has llamado se ha visto una silueta luminosa que se pasea por este mismo sitio, por este mismo lugar. A mí aquello no me deja helado, me deja cariacontecido, me deja con la extraña sensación de realmente haber vivido un fenómeno también extraño. Y permítanme que hoy hagamos una prueba. Permítanme que hoy vayamos a hacer aquí una prueba en este estudio de televisión en el que yo me voy a quedar con una máquina. Yo tengo este detector de campo electromagnético que quizás no sea en un sitio en el que estamos con focos, en el que recibo emisiones de mis compañeros, en el que hay cámaras. Quizás no sea el sitio más oportuno para tener un detector de campo electromagnético, porque evidentemente te va a dar valores falseados. Pero sí, yo lo quiero tener aquí. Yo lo quiero tener aquí por si detecta algo. Y yo he traído una máquina que tengo en mis manos, que se basa en este caso en la Ovilus 3, en esa máquina de las que les he hablado, incluso he traído aquí en alguna ocasión, y que esta máquina realmente vamos a tratar de hacer con ella una experiencia de transcomunicación instrumental en el estudio. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Dará resultado? ¿No dará resultado? ¿Quién sabe, verdad?
Esta experiencia va a durar 8 minutos. Y no se preocupen que durante esos 8 minutos yo voy a estar, evidentemente, contándoles lo que está ocurriendo, porque lo vamos a vivir en directo. Antes les explico esto de qué va. Como les decía, esta máquina se basa está basada en un teléfono móvil, no tiene tarjeta, no tiene wifi, es una aplicación de uso exclusivo, no está disponible en ningún sitio. En este caso se basa en el software de esa máquina, la Ovilus 3, que una empresa de la localidad sevillana de Dos Hermanas extrae el software del hardware y nos lo adapta a Android. Un trabajo excelente y en el que nosotros nos quedamos con esta app. Una app, reitero, que no está disponible en ningún sitio. Es de uso exclusivo. Hay muchas apps que han copiado el formato, que han copiado incluso la careta, lo que ven, exterior, que parece que se trata de la misma porque nosotros la hemos utilizado y hay personas que tienen, oye, mira, pues tengo una que es igual. No es igual, es un emulador. Los emuladores no funcionan de la misma forma. Entonces, lo que hace este aparatito es crear un campo de ruido blanco. Ese campo de ruido blanco lo que genera es una portadora de audio, o genera digamos, ese ruido blanco genera una portadora. Si el que haya estudiado imagen y sonido sabe a qué me refiero, el que sea experto en audio sabe a qué me refiero con lo de una portadora. Y esto lo que va a hacer es trabajar una gama de frecuencias en las que les garantizo que no hay nadie y en la que el aparato no tiene, reitero, ni wifi, ni tarjeta, ni nada. Y si hay algo, empieza a verbalizar un mensaje, empieza a hablar. Evidentemente, si habla, estamos basándonos en un apartado de transcomunicación instrumental bilateral. Yo hablo o pregunto y esto contesta. La experiencia es real, 8 minutos, que por ser fechas de Halloween merece la pena intentarlo. Yo lo voy a accionar. Me lo pongo cerca, en este caso, de lo que es el micrófono. Y a partir de ahí llegaría pues el momento en el que yo pregunto simplemente, ¿hay alguien aquí? Y esperamos. Como escuchan, creo que se puede escuchar. Eso es ruido blanco. Y pongo un detector de presencia también en la mesa. Por si algo se manifestara, a ver si ese algo puede tocar ese aparato. Reitero, ese aparato, si no hay algo cercano, no va a tocar. Tiene que estar muy cerca. Como ven, no pita. Y simplemente cuando hay un contacto es cuando se produce. Esto no es inmediato. Es decir, que nadie espere un momento en el que esto empiece a hablar directamente. Esto no es inmediato. Simplemente hay que dejar pasar el tiempo. Hay muchas opciones. Primera opción, que no tengamos en este experimento en vivo que estamos haciendo aquí en 7 Televisión, en Andalucía Paranormal, que no tengamos ningún resultado. En cuyo caso, sin duda alguna, mis compañeros respirarán tranquilos. Segundo caso, que podamos contactar con lo que presuntamente hay aquí. ¿Por qué no? No se pierde nada por intentarlo. Tercera opción, que podamos contactar no con lo que hay aquí, sino con lo que dicen que puede acompañar a algunas de las personas que trabajan aquí. Otra de las opciones. Nosotros seguimos, volvemos a preguntar, ¿hay alguien aquí? ¿Podrías comunicarte con nosotros? Y sigo. Recuerden, tenemos un medidor de campo electromagnético cuya fiabilidad, debido al entorno en el que nos encontramos, he comentado
que no es demasiado alta, es un ambiente en el que hay incluso wifi, es decir, hay que tener cuidado porque puedes recibir esa radiación, esas ondas, y el detector, el medidor en este caso, que es precisamente el que toca, ¿verdad? El que puede hacer ese pito, ese sonido que nos dice que hay algo alrededor. En las investigaciones solemos llevar ordenadores portátiles, ordenadores que en este caso llevamos conectados a micrófonos y que son también los que nos podemos ir viendo las gráficas. Tenemos elementos de temperatura que también van monitorizados a través de los ordenadores, tenemos cámaras térmicas, pero bueno, hoy hemos decidido improvisar un poco esta sesión que estamos haciendo. Y sí ha hablado. Dejadlo. Dejadlo. Luego, ¿por qué quieres que nos vayamos? ¿Por qué quieres que dejemos esta experiencia? ¿Cómo te llamas? Hay un intervalo en el que hay que ir dejando. Mi medicina. ¿Estás relacionada con el edificio? ¿Tienes alguna relación con el edificio? Me engañaron. ¿Quién te engañó? ¿Podemos ayudarte? ¿Podemos ayudarte? ¿Alguien de aquí puede ayudar? Es un secreto. ¿No nos quieres decir qué te pasó? Es alguien. ¿Ese alguien sigue vivo? Contando. Te estamos escuchando. ¿Cómo podríamos ayudarte? Esto que estamos haciendo hoy, aquí en Andalucía Paranormal, es absolutamente real. No crean que esto es una escenificación ni que lo estamos, en este caso, o que viene preparado. Hemos decidido hacer este experimento aquí, en este lugar, y que inicialmente pues nos encontramos como realmente el aparato pues está verbalizando un mensaje. Está verbalizando un mensaje que han podido escuchar perfectamente, que han podido también comprender cómo tiene una coherencia bastante alta, y les garantizo algo, con este mismo aparato y con otros aparatos más, puesto que una investigación paranormal no es solamente ir a un sitio con un aparato u otro, sino que es hacer muchas pruebas, mediciones, temperaturas, fotografías, vídeos, fotografías térmicas, de todo. Pero sí es verdad que con estos aparatos nosotros hemos podido, hemos llegado a alcanzar y a tener resultados realmente interesantes, realmente dignos, y que han ayudado, pues por ejemplo, al Ayuntamiento de Manzanilla, en Huelva, donde su propio alcalde y primer teniente de alcalde, Juan Camacho, hablaron de la ayuda que les prestamos y de cómo los aparatos dieron en el clavo con lo que ocurría en el sitio, de cómo yo mismo he ayudado a policías con estos aparatos, determinadas causas que bueno, habría que hablar mucho de ellas, por hechos paranormales que ocurren en determinados inmuebles y que he acudido y han arrojado luz.
incluso instituciones oficiales. Esto es parte de la historia, es comprobable. Y como ven, el aparato, pues aquí también ha tenido su especial, su particular forma de funcionar. Llevamos casi 8 minutos, yo lo voy a dar por concluido. Voy a cerrar esa sesión, como si fuera una sesión de Ouija casi. Cerramos la sesión, gracias por haber estado con nosotros. Cerramos, despedimos, desconectamos, no nos acompañes, gracias. Y desconectamos. Sesión, en este caso, de transcomunicación instrumental, fenómenos de transradio que hemos realizado en estos días de Halloween, aquí, en un estudio de televisión. En un estudio de televisión donde, ¿quién lo diría? También los estudios de televisión son susceptibles de captar este tipo de fenómenos, este tipo de cosas. El detector de campo, como han podido ver, pese a que estamos rodeados de cables y de focos, de monitores, de micros, pues apenas ha tenido una incidencia. No sé, para que comprueben si acercándole el aparato, pues como ven tampoco reacciona, es decir, está bastante bien aislado en torno a lo que son elementos externos reconocibles, es decir, que no es un aparato al que tampoco vaya a confundir uno de estos elementos. Y luego la REMPOD, es decir, el detector múltiple de presencia, que capta variaciones de temperatura, que capta presencia, capta también campos electromagnéticos, pues que no ha tenido ninguna variación, pero sí, en este caso, este elemento, esta llamada Spirit Radio, que ha tenido su particular forma de verbalizar un mensaje. Yo he vivido hechos extraordinarios con esta máquina. Recuerdo que en cierta ocasión, en Plaza del Museo, en Sevilla, en una investigación en la que en muchas ocasiones pues vienen personas que son ajenas al grupo, porque también está bien hacer que las personas participen. Recuerdo que en una investigación la máquina empezó a verbalizar un mensaje y dijo: hermano, muerto, cáncer. Nosotros nos miramos, no sabíamos bien a qué se podía estar refiriendo, pero observamos que las personas que venían en el grupo, una persona en concreto, estaba llorando. Yo me dirijo a ella y simplemente le digo: perdona, ¿qué te pasa? Dice: no, es que mi hermano murió de cáncer hace 2 semanas. A mí, evidentemente, me deja consternado. Y ella, una chica joven, una chica abierta mentalmente, que estos temas le gustan, pero que tampoco es algo que haya vivido directamente, obviamente, pues esta chica me dice aquello de: ¿me permites que le pregunte yo? Sí, claro. Y ella se dirige a la máquina y le dice: si eres tú mi hermano, ¿cómo te llamas? Y la máquina lanza un mensaje y le dice lacónicamente: Eduardo. La chavala se cree morir. Se queda en un estado derrotado. Yo le digo: creo que lo deberías de dejar, creo que no deberías de seguir, ¿eh? Más que nada por ella, ¿no? Por su bien, ¿no? Pero ella insiste y dice aquello de: no, porque ahora sé que es mi hermano, pero le voy a hacer una pregunta y si me responde ya me habrá convencido que realmente esta máquina funciona. Y yo le digo: pregunta lo que quieras. Ella dice: si eres mi hermano Eduardo,
¿cómo me llamo yo? Yo desconocía cómo se llamaba esta chica. Venía acompañando a Rafa, a otro amigo, y en ese momento la máquina lanza un nombre, Larimar, que como comprenderán no es un nombre tampoco muy común. Y a aquella chavala se le encoge el alma, y yo al mirarla, porque se emocionó muchísimo, digo, ¿cómo te llamas? Y ella, mirándome, con lágrimas en los ojos, me dice, así me llamo. ¿Se pueden imaginar las caras de aquel grupo? ¿Se pueden imaginar la sorpresa? Y se pueden imaginar la sensación que causó. En otra ocasión, en el Ayuntamiento de Sevilla, una persona del Ayuntamiento salió a la calle. En el Ayuntamiento de Sevilla es uno de los puntos de partida de una de mis habituales rutas por la ciudad, de Sevilla Paranormal. Y yo contaba la historia de un fantasma en el Ayuntamiento de Sevilla. No le estoy hablando de política. Mientras que le contaba aquel caso, esta agente, Ana, sale de allí muy alterada y dice, por favor, entra dentro del ayuntamiento que están pasando cosas. Yo llevaba un grupo con 28 personas y un perrito, Rafael, que se llamaba el perrito, y le explico las circunstancias. Mira, estoy trabajando, tengo una ruta, no los puedo dejar. Bueno, que entren. Y yo le vuelvo a decir, es un problema para ti. El ayuntamiento está con cámaras, te puedes buscar un problema, pese a que ella era policía local. Y me deja entrar. Y entramos 28 personas, excepto el perro, que quizás el animal, atendiendo a ese instinto que tiene, prefiere no entrar. Y cuando estamos allá adentro, entramos incluso en la sala capitular, podemos escuchar pisadas, podemos escuchar un quejido extraño, podemos ver una sombra en la zona de servicio, la misma sombra que dicen que se aparece por las escaleras y que tiene como nombre el monje. Pues eso lo vimos en directo, lo vimos en persona, y fue incluso publicado en uno de mis libros, con fotografías de aquella noche, y que incluso personalmente he tenido la oportunidad de hablar con 2 alcaldes de Sevilla de estos fantasmas en el ayuntamiento y reconocer que efectivamente pasan cosas muy extrañas. Vamos a ir despidiendo este programa de hoy, este especial de Halloween que hemos tenido hoy en 7 Televisión Andalucía, Andalucía Paranormal, en el que hemos hablado de la historia de Halloween. ¿De dónde viene? No es una americanada, es muy nuestra, muy europea, aunque la hayan devuelto un poquito deformada. Pero es tiempo de disfrutar. Hemos hablado de hechos extraños, sangrientos, ocurridos un día de Halloween. Hemos hablado de casos paranormales por Halloween. Y hemos hecho una prueba que, como han visto, ha resultado positiva en cuanto a fenómenos de transcomunicación instrumental, psicofonías, en este estudio de 7 Televisión. Por mi parte, disfruten de estos días, hasta donde la fiesta o el recogimiento permiten. Sean felices. Truco o trato, caramelos, historias de terror, rutas, películas, todo lo que sea por olvidar también ese quehacer diario, esa rutina, esa monotonía y hacer algo divertido en pro del misterio. Nos vemos la próxima semana, aquí, en 7 Televisión Andalucía, en Andalucía Paranormal. Entre tanto, pásenlo, ahora más que nunca, de miedo.